Venimos en nombre de Geneos, Suevis Clothing, todo en ropa para hombres. Inversiones Veraca 707 Compañía Anónima, todo lo que necesitas para artículos de oficina y demás. Promesas Creativas, variedad y creatividad en bolsas corporativas. Ben Conference, todo para conferencias. Idekel, aportando soluciones. Bendiciones de lo alto a todas aquellas personas que en esta oportunidad están viendo el episodio 3, capítulo 2 del estudio bíblico de Isaías. Teníamos mucho tiempo sin poder compartir con ustedes. Hemos tenido en lo personal, junto a mi esposa, una dinámica tremenda durante más de un año que tuve que darle un stop a ciertas actividades, pero en esta oportunidad volvemos nuevamente con la bendición de parte de Dios para poder compartir nuevamente el estudio bíblico de Isaías. Prácticamente fueron meses, o más que todo un año completo, en la asistencia prácticamente día y de noche junto a mi esposa, que estuvo embarazada, posteriormente dando a luz. Y bueno, ya hoy con 11 meses, ya próximo al año, nuestra bebé que estará cumpliendo próximamente su primer añito. Y bueno, han sido meses desafiantes, meses de verdad de mucho compromiso, pero la gloria sea para el Señor que no hemos dejado de trabajar en las diferentes redes sociales. Todo lo contrario, hemos estado muy activos por Instagram, muy activos por Facebook, muy activos por diferentes plataformas como lo es Telegram. Y bueno, en esta oportunidad, volviéndonos a activar nuevamente por acá. De verdad que emoción poder compartir junto a ustedes. Y bueno, otra dinámica, otra temática, ya nos acompañan algunos patrocinantes. De verdad que por allí van a estar acompañándonos en diferentes etapas del estudio bíblico. Y bueno, con el deseo enorme de poder compartir junto a ustedes la palabra de nuestro Dios. Han sido meses sumamente intensos en Venezuela. Meses que de verdad también nos han permitido ver la gloria de Dios, cómo Dios se compromete con sus hijos a trabajar juntamente a favor de sus vidas, a desafiarlos en la fe. Y bueno, no obstante, hoy en este estudio no quiero dejar de lado la oportunidad de hablar de lo que estamos viviendo acá en Venezuela. Así que ciertamente si eres de otra entidad, es decir, si eres de otro país, si eres de otra latitud, yo quiero dejarte claro que puedes ayudarnos en oración por lo que estamos viviendo acá en Venezuela. No se avecinan tiempos fáciles ni de bonanza, todo lo contrario. Vienen tiempos sumamente complicados de persecución, y es por ello que en esta oportunidad no quiero dejar de lado ese tiempo de oración por nuestro país, que lo vamos a tener al finalizar nuestro estudio bíblico. Así que esperamos que puedas suscribirte al canal, puedas darle me gusta, compartirlo con otras personas, y bueno, a su vez puedas dar a conocer lo que estamos haciendo por esta plataforma, tanto por el canal de Manuel Lucambio como por el canal de Ben Conference Venezuela. No dejes de suscribirte a ninguno de los dos, seguirnos por nuestras redes sociales, que van a ser de muchísima bendición porque siempre estamos activos. Y bueno, en esta oportunidad quiero, antes de comenzar a hacer parte del estudio, quiero que podamos tener un tiempo de oración. Y bueno, vamos a orarle al Señor, pedirle al Señor revelación de su palabra en esta hora. Sea que tú me estés escuchando de día, de tarde o de noche, lo que más deseo es que primeramente sea Dios revelándote a ti. Que está aquí simplemente es un servidor más que simplemente le encanta descubrir cosas de parte de Dios y que le pide a Dios revelación. Ahora, tú que estás allá,
pídele a Dios discernimiento, escudriñalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Si hay algo que no te agrada, no hay problema, simplemente puedes descartarlo y puedes en este momento pues simplemente dejar tu comentario, tu opinión. Si tienes una pregunta un poco más profunda, también la puedes hacer a través de mis redes sociales, mandarme un mensaje simplemente para aclaratorias y demás. Pero estamos precisamente para aquí edificar, no estamos para atacar a nadie, no estamos para maldecir a nadie ni para cuestionar a nadie. Entonces, primero que nada vamos a orar para que sea Dios primero trayéndonos revelación de su palabra. Amén. Entonces, Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Cada uno de los que estamos acá en sintonía de este video, Padre de los cielos, que se estará proyectando, Señor, en diferentes latitudes a través de nuestros canales. Queremos bendecirte primeramente, queremos glorificarte, queremos que seas tú, Padre, enseñándonos tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos permitas, Señor, poder entender las más profundas dimensiones de tu palabra. Señor, Padre, hay cosas que podemos seguir aprendiendo de ella. Si bien es un libro, Padre de los cielos, que ha sido cuestionado, ha sido dejado a un lado, ha sido de una u otra manera vituperado, pero aún sigue siendo el libro con más carácter, con más historicidad, y que ciertamente su autor, quien eres tú, está presente para dar vida, para dar el gozo, la salvación que necesitamos, la corrección, la instrucción de tu justicia, y nos permites visualizar en ella, Padre de los cielos, tu carácter, tus atributos, tus dones, bendito Padre celestial. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que a través de tu palabra nos puedas, Señor, llenar. Nos permitas, Padre, desarrollar los mejores momentos de intimidad. Las mejores, Padre de los cielos, escenarios, Padre, donde podemos conocer de ti. Tu palabra, Padre, nos manifiesta que gloria del hombre es encubrir un secreto. Gloria de Dios es encubrir un secreto, pero gloria del Rey es que Él lo pueda descubrir. Señor, y en esta hora te pedimos, Señor, como tu pueblo, como coherederos tuyos, Señor, juntamente con Cristo, te pedimos conocer tus misterios. En el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien, Padre, que por cuestiones, Señor, de algún tipo de no pensaba poder entrar a este live por casualidad o por algún tipo de equivocación, logró entrar y pudo escuchar que tú le estás hablando, te pedimos, Padre de los cielos, Señor, que esa persona pueda dar un paso hacia el arrepentimiento, hacia el perdón, hacia el conocimiento de tu palabra y conocer de tu amor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, en esta oportunidad pues comenzamos con el libro de Isaías. Ya hemos avanzado un poco en lo que es el capítulo 1 y capítulo 2, ¿cierto? Vamos a concentrarnos entonces en que hemos visualizado algunos aspectos sumamente importantes del capítulo 1 y del capítulo 2, cuando Dios de una manera u otra habla a diferentes naciones, hace énfasis a diferentes comportamientos del ser humano. Y quiero dejar este pensamiento del doctor Gustavo Daniel Pereknik. Mencioné en uno de los videos anteriores que el doctor es judío y a su vez una de las personas que se han encargado de estudiar el comportamiento de los judíos precisamente, y cómo estos a nivel de la historia han sido de mucha bendición para dar aportes
a la sociedad. Pero teniendo presente lo que dice el doctor Gustavo, él menciona que el profeta Isaías fue el más importante de los profetas desde Moisés. Es decir, que Isaías precede a Ezequiel y a Jeremías y anuncia el comienzo y el final. Partamos entonces de allí. Cuando nosotros estudiamos al profeta Isaías, vamos a ver muchas profecías que pudiesen hacernos creer que lleva una línea de tiempo o un orden cronológico, y no es así. Aquí vamos a explicar cómo en medio de la profecía hay una semicompletitud y a su vez hay una completitud. A eso se le va a llamar el sensus pleno, y lo voy a explicar al finalizar este video porque es sumamente importante, porque la gente tiende a confundirse, la gente tiende a cometer a veces errores y a dar palabras proféticas de acuerdo al libro de Isaías sin tener un orden en cuanto a qué evento puede llegar a suceder. Entonces vamos a tener en cuenta primero eso, porque el aspecto más importante que tenemos que visualizar al estudiar el libro del profeta Isaías o las profecías del profeta Isaías es que él pudo visualizar desde un punto de vista tangible, pudo describir cada una de sus profecías. El Señor lo llevó en el tiempo a él a visualizar cada evento, pero no es que un evento precede al otro. Es por eso el profeta puede de una manera armónica manifestar sus profecías, ciertamente teniendo presente esa manera armónica. No quiere decir que sea la manera más organizada, y vamos a ir por partes para no complicarlos tanto. Mi deseo es que usted pueda ver lo que vio Isaías, ver qué fue lo que él quiso dar a entender. Podemos decir que Isaías fue contemporáneo con el profeta Miqueas. Él profetizó a los 25 años de edad, cuando durante el reinado de varios monarcas. De acuerdo con el Talmud, en la Megilá 10b, todo manifiesta que provenía de una familia aristocrática, ya que su padre Amós era hermano del rey Amasías. Ok, importante. Él era sobrino del rey principal en el momento en que Dios lo llama a profetizar. Eso es un punto importante. Lo vamos a ver en el capítulo 6 más adelante, por eso no quiero adentrarme mucho en lo que explica el profeta Isaías con referente a su padre, porque más adelante lo vamos a estudiar más a fondo. Ya lo vimos en el capítulo 1, pero ahora nos toca visualizarlo en el capítulo 6, porque ahí vamos a entrar más en respecto. Pero sí podemos decir que el profeta Isaías tenía una enseñanza bastante característica que lo podía distinguir de otros profetas. No era el profeta Amós, que era un boyero, no era el profeta Oseas, que era un sacerdote, era el profeta Isaías, criado a las órdenes de su tío, el rey Amasías. Entonces allí podemos decir, ok, hay una cierta clase, una cierta distinción, un cierto tipo de educación, un cierto tipo de estudio. Es más, cuando el Señor lo llama a profetizar en tiempos de Usías, podemos ver que inclusive hay una armonía en sus profecías, hay una descripción bastante específica, y eso nos permite identificar de una manera muy directa que Isaías estaba en una clase aparte de profetas. No quiere decir con ello que
el profeta Isaías era más grande que todos los demás o que tenía las mejores revelaciones que todos los demás. No, al contrario, lo que estoy tratando de decir es que su particularidad, como lo llamó en el capítulo 2, a la hora de escribir y transcribir el mensaje, lo podía hacer a través de quiasmos. Eso permitía que el mensaje fuera bastante poético, y eso hacía ver que inclusive hubiese elocuencia a la hora de transmitir el mensaje. Eso para las personas que dicen que no es necesario estudiar para predicar. Hermano, no hay un compromiso más grande, no hay un compromiso más directo que aquel ministro que no es capaz de estudiar, llámese la palabra, o profundizar en algún tema en particular. El que carece de conocimiento, de alguna manera eso se va a reflejar en el púlpito. Y eso no quiero decir que tú tengas menos o más unción, porque puede que tengas una unción impresionante, pero la responsabilidad con la que nosotros tenemos para llevar a cabo un mensaje, Dios puede permitirnos inclusive amplificar el radio del lugar, del público al que nosotros alcanzamos. No crea usted que aunque Pedro era un vulgar pescador, no era un hombre conocedor de la palabra, conocía la palabra, pudo ubicarse en el tiempo en que los profetas hablaban. Inclusive cuando vemos su comportamiento a la hora de llevar a cabo un discurso, notamos que el apóstol Pedro podía no solamente tomar una pequeña explicación de la palabra, sino profundizar desde un aspecto teológico para poder enseñar el mensaje de Dios. Eso lo hacía, por supuesto, la unción del Espíritu Santo, pero también había un compromiso mayor de parte de Pedro en escudriñar la palabra. En el capítulo podemos nosotros entonces poder fragmentarlo en diferentes escenarios, en el punto de vista, desde el punto de vista de los versículos, ¿sí? Voy a explicarlo de la manera siguiente. Desde el versículo 1 al versículo 9, el profeta trata de llevar a cabo un mensaje hablando de la descripción de la pecaminosidad del pueblo de Israel, pero también deja un vestigio de lo que hoy llamamos el paréntesis de gracia, y es acerca de la conversión de los gentiles. Eso creo que sería lo más importante. Y desde el versículo 10 hasta el versículo 22, el castigo horroroso de los incrédulos. Importante esto que vamos a llevar a cabo en este momento. A mí me gustó mucho la fragmentación que tomó Matthew Henry en su comentario bíblico, en un tomo. Me gustó mucho. Para los que no tienen este comentario, se los recomiendo porque es algo muy básico. Si bien no se encarga de analizar aspectos teológicos, pero por lo menos para el que está iniciando en lo que es el estudio de la palabra, por lo menos le puede ayudar a hacer varios bosquejos desde un punto de vista descriptivo y histórico. Y eso es muy importante para alguien que está enseñando la palabra. Bien, otro aspecto importante que de una manera u otra, abarcando desde el versículo 1 al versículo 9, es el llamamiento a los gentiles. Importante tener en cuenta este aspecto, porque pareciera que se dijera que el Antiguo Testamento es solamente ley, cuando nosotros vemos que existen por lo menos situaciones históricas donde vemos que la gracia también fue derramada sobre David a pesar de haber pecado. La gracia fue dada también a Moisés a pesar de haber fallado. Un montón de hombres Dios le dio la oportunidad, no una sino varias veces, de poder arrepentirse. Podemos darnos cuenta que el Antiguo Testamento siempre se llevó a cabo el respeto a la ley, pero se derramó también la gracia. Es decir, así como decía uno de nuestros profesores en el Instituto Bíblico, el Antiguo Testamento está lleno de gracia, como el Nuevo Testamento está lleno de ley. Entonces, teniendo presente eso, podemos
visualizar entonces que hay un llamamiento, hay como un toque, un toc toc para los gentiles desde este capítulo 3 del libro de Isaías. Ciertamente podemos entonces ver cómo Isaías capítulo 2 nos revela que lo siguiente acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿A qué le lleva usted a pensar esto? Esto le lleva a usted a pensar en la manifestación de la gracia anunciada. Es decir, el profeta Isaías ya desde el Antiguo Testamento está anunciando que todas las naciones van a correr hacia el monte de la casa de Jehová. Esta tipología, si bien nos permite darnos cuenta que es una profecía que se va a cumplir, o se cumplió, mejor dicho, pero también tiene una oportunidad futura a cumplirse con la manifestación de Cristo, podemos entonces darnos cuenta que las naciones van a ver la gloria de Dios, van a ver la confirmación de parte de Dios allí en el monte de la casa de Jehová. ¿Y a qué monte se refiere? ¿A qué monte se hace referencia el profeta Isaías? Bueno, nos lo dice el versículo 3, dice: y vendrán muchos pueblos y dirán. Ahí podemos encontrarnos un quiasmo: a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. Está hablando del monte Sión, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Yo les explicaba en una oportunidad que Jerusalén está rodeada de montes. La Biblia lo manifiesta, que hay montes sobre Jerusalén, pero aquí está hablando del monte Sión. Ahí conseguimos un quiasmo entre versículos 2 y versículo 3. Yo ya les expliqué los quiasmos. Si usted quiere, puede también sin ningún tipo de problema poder sacar su quiasmo, puede compartirlo si quiere. Podemos sacar un tiempo para explicar el quiasmo de este capítulo, pero en esta oportunidad quiero ser bastante específico, porque hay algo importante que debemos descubrir dentro de estos dos versículos, dentro del versículo 2 y versículo 3, y voy a hacer referencia al monte de Sión. Hablemos un poco de ello, hablemos acerca del monte de Sión. Fíjense, estuve investigando al respecto sobre la alusión que hace el profeta Isaías al monte de Sión, sobre el cual está edificada Jerusalén. Pero lo importante es que deja entrever que allí va a ser el centro espiritual de todas las naciones. Importante aclararlo, porque es lo que manifiesta el profeta Isaías. Cuando se manifiesta el Señor, no va a haber otro Dios a quien adorar, porque verán la gloria de Él y se arrodillarán sobre Él todas las naciones de la tierra. Eso lo mismo lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Sobre Él se arrodillarán toda persona que está todo ser que está en el cielo, que está en la tierra y está debajo de la tierra. Importante dejarlo claro, porque de cierta manera entonces nos permite darnos cuenta que ese lugar tiene un grado de importancia. Pero, ¿qué significa el monte de Sión para los hebreos? Bueno, puede significar dos cosas. Uno, la fortaleza de los jebuseos que conquistó David en tiempo que él fue rey, y también hace referencia a ese lugar donde está la capital política y religiosa de Israel, donde prácticamente se llevó el arca de la alianza, es decir, el arca del pacto. Y bueno, todo eso parte de que a través de allí la fama de religiosa se pudo expandir, se extendió de gran manera como el centro de adoración a Jehová, ¿no? Y ciertamente nos permite ver que allí después Salomón construyó el templo y llevó el arca a la colina situada al norte de la ciudad de David, y el nombre
Sión quedó asociado al monte del templo. Entonces puede significar la fortaleza de David o el templo de Salomón. Sea cual sea, lo que deja claro es que hace alusión a un monte. Y ese monte es el que realmente nos interesa conocer. La Biblia nos revela entonces también paralelismos en cuanto al punto de vista de lo que es el monte de Sión. Entonces pudiera ser la fortaleza, pudiera ser el templo, pero deja muy claro el profeta Isaías que este lugar está hablando del monte. Y bueno, aquí les dejo un concepto de paralelismo para que pudiera usted verificarlo por su misma cuenta. Cuando usted lea Sión, usted puede asociar Sión con la fortaleza de David. Cuando usted lea Sión, puede asociarlo con el templo de Salomón, pero en su gran mayoría se habla acerca del monte de Sión. ¿Y cuál es el monte de Sión? Bueno, este es el monte de Sión. El monte de Sión es un lugar inédito, porque ciertamente el profeta Isaías hace mención a ese lugar y nos los deja entrever en otros versículos bíblicos, sobre todo el que ya estudiamos, cuando habla de mención de que si tú reconocieras al Señor, tus pecados serán emblanquecidos como la nieve. ¡Wow! O sea, el profeta Isaías se dedicó a hacer un análisis bastante profundo acerca del lugar y nos dejó bien claro que ese lugar había nieve. Ahora, la Biblia nos habla de ese lugar, pero hoy en día ese lugar existe. Ese lugar hoy existe. El monte de Sión es el lugar que es el único lugar donde hay nieve en Israel, donde inclusive se pueden hacer deportes de invierno, y lo puede ver aquí manifestado en este video. Este video lo saqué de acá, de un canal que le voy a dejar la mención acá para que usted también lo pueda ver, pero me llamó poderosamente la atención. Es el único lugar en todo Israel donde neva, donde hay nieve, y qué bonito. O sea, como allí hay el rocío que tanto mencionó el salmista. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo. También se le conoce a este monte como el monte Hermón. Allí mismo, fíjense, las cantidades de nieve que caen. Impresionante, sorprendente, indescriptible. Entonces podemos ver la fiabilidad de la palabra, podemos ver la fiabilidad de la profecía, podemos ver la fiabilidad de lo que dijo el profeta, cómo fue usado por Dios para hacer mención a este lugar. Curiosamente, este lugar nos deja muy claro que podemos aprender de este lugar de una manera impresionante. Y la Biblia nos habla en el Salmo 133, 3, precisamente, que habla del rocío de Hermón. El Hermón es la misma asociación del monte Sión. Del rocío de Hermón estuviera cayendo sobre el monte Sión, porque ahí el Señor otorga bendición, la vida para siempre. Hablando del Salmo 133, 3. Fíjense el paralelismo tan hermoso que podemos conseguir en la palabra de Dios. Ese mismo rocío que desciende es la misma nieve que, a pesar del proceso de transportación por medio del viento, va cayendo sobre aquellas personas que están debajo del monte, es decir, sobre el lugar donde está el inicio de esa montaña. Allí cae el rocío porque refresca, porque da salud. Importante, esto me llamó poderosamente la atención, porque cuando vemos el escenario del monte Sión tenemos muchísimo que aprender. Y tenemos muchísimo que aprender porque cuando vemos este pasaje del monte de Sión,
nos permite ver que primeramente hay un gran aporte profético de parte del profeta Isaías sobre todo lo que va a suceder en los postreros tiempos. Sí, y es por ello que hablo acerca del Sensus Plenior. Voy a explicarlo acá para que tú lo puedas entender. El Sensus Plenior es la conjugación, o decir la completitud, o bien, mejor dicho, la plenitud de toda una profecía. Voy a explicarlo con dos aspectos sumamente importantes. La Biblia habla en Joel capítulo 2 que en los postreros tiempos iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Ahora bien, cuando llegamos a Hechos capítulo 2, allí vemos que fue derramado sobre 120. La pregunta es, ¿el Espíritu de Dios se derramó sobre toda carne? No, solamente se derramó sobre 120. Allí simplemente hubo una respuesta a esa profecía, un cumplimiento particular, pero no hubo el completamiento de esa profecía dada en Joel capítulo 2. Si logramos entenderlo, es decir, que apenas vimos algo de esa profecía, pero la conjugación de esa profecía, el sensus plenior de esa profecía, se va a ver en los postreros tiempos, cuando sea prácticamente allí en el centro espiritual de todas las naciones, cuando se manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Habría mucho debate sobre el tema si es en la después del rapto o antes del rapto. Eso es un tema debatible que no tomaremos en este espacio, pero sí podemos ver que en ese escenario allí se va a cumplir esa profecía. Por eso hablamos de la conjugación de todo lo que es el sensus plenior. Ahora bien, yo aquí tengo un concepto que quiero dejarlo también a la mano para que tú puedas también visualizar el hecho de lo que significa el sensus plenior. Fíjate esto que por acá estuve investigando en un material que aprendí dentro de la maestría que estoy haciendo. Sumamente importante. La gente cree que el sensus plenior es algo que es inventado por el hombre. No, usted puede hacer muchos sensus plenior con diferentes aspectos de la palabra, inclusive sobre los pactos. Usted puede ver que los pactos pueden desarrollarse sensus plenior en el pacto noético, pacto abrahámico, el pacto mosaico, el nuevo pacto. Lo que es importante desarrollarlo desde ese punto de vista. Ahora bien, fíjese, es la exégesis cristiana de la Biblia en sí. El sensus plenior es la exégesis. El término latino sensus plenior significa el sentido más completo y se usa para describir el significado más profundo entendido por Dios para un texto particular del cual el autor original no era necesariamente consciente. Ahora, cuando visualizamos el sensus plenior en el libro de Isaías, está hablando acerca de un tiempo postrero. Es decir, cuando leemos este capítulo, podemos visualizar ese escenario del capítulo 2 como algo que no va a suceder en este tiempo, sino en los postreros tiempos. Fíjate que ahí Isaías reafirma el hecho que en el futuro revelado está evidenciado cosas que ya sucedieron, están continuamente sucediendo y están por suceder. Fíjate, no está hablando en un tiempo nada más, está hablando en un tiempo pasado, presente y futuro. Y hace un análisis al llamamiento de los gentiles, porque ya la difusión del Evangelio se ha expandido por toda la tierra. Cristo se ha confirmado con su sangre como la cabeza de los montes. Y por eso dice que porque de Sión saldrá la ley
y de Jerusalén saldrá palabra de Jehová. Importante aporte que nos deja el Señor acerca de lo que significa el monte de Sión. Apenas hemos visto un porcentaje, escúchese muy bien, un porcentaje considerable, pero no lo hemos visto todo aún. Aún nos toca por conocer más de parte de Dios. Pero cuando llegamos al hecho principal, al enfoque del libro de Isaías capítulo 2 específicamente, el enfoque principal del capítulo es hablar de la soberbia. Fíjate que el profeta está hablando y deteniéndose sobre una gran realidad, y es que la soberbia es manifestada en el hombre. La soberbia es manifestada tanto así que deja de lado el lugar donde se recibieron todos los valores y se sigue a otras costumbres. El profeta deja de antemano que cuando uno olvida los principios de parte de Dios, uno se vuelve soberbio. Y sobre todo cuando empieza a hacer negocios con gente sin principios. Aunque en este punto la palabra de parte del profeta dice que aunque posean bienes en una economía estable, poseen poder y fuerza bélica, uno, están alejados de Dios porque uno, son idólatras, y dos, porque se alejaron, decidieron alejarse de Dios. Y fíjate algo que es importante, que nos deja claro el capítulo 2 del libro de Isaías, es que la soberbia te hace olvidar de dónde viniste y te aleja del lugar donde Dios te promocionó. La soberbia te hace otra persona por completo. La soberbia te deja a un lado, te saca el peor estado de moralidad, el peor estado de ética, y te hace ver una persona diferente, que te lleva a realizar cosas que no hacías anteriormente, cosas que no dan lugar a la gloria de Dios. Importante visualizar que la Biblia nos habla que Dios es excelso y atiende al humilde, pero al soberbio no lo mira de cerca, lo mira de muy lejos. Y la soberbia ciega el discernimiento. Por eso cuando veo esta sociedad donde muchos quieren interpretar la Biblia conforme a sus conveniencias, conforme a sus necesidades, yo logro ver allí al profeta Balaam. El profeta Balaam es el mejor ejemplo de soberbia, porque Balaam tenía contacto directo con Dios, tenía comunicación con Dios, pero su soberbia lo hizo hacer un negocio fraudulento con los enemigos de Dios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Cuando usted logra ver al profeta Balaam, que quería sencillamente enriquecerse con los recursos que tenía el rey Balac, quería beneficiarse, no importa si lanzaba una palabra de condenación o de maldición sobre el pueblo de Israel. Uno puede ver, hay personas que sinceramente nacen con el deseo de ser estúpidos, sencillamente, porque si tú sabes que esa persona tiene el respaldo de Dios, si esa persona Dios lo está bendiciendo, si esa persona sabe que sencillamente haciendo las cosas como las está haciendo le va a ir bien, ¿quién eres tú para sencillamente creer que por tu posición de sacerdote, o por tu posición de profeta, o por tu posición de ministro, qué sé yo, crees que vas a maldecir a alguien que Dios está bendiciendo? O sea, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando, porque esto lo estamos viendo, y te lo mencionaba al principio, en Venezuela hay una cantidad enorme de Balaanes.
personas que se han dedicado, personas, no te estoy diciendo que son personas corruptas, impías, te estoy hablando de personas de iglesia, de púlpitos, de ministerios, son personas que están a la vanguardia de llevar a cabo un trabajo importante dentro del cuerpo de Cristo, pero que han hecho alianzas que no están conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y esto me sorprende, porque ¿cómo es posible que hoy en día acá en Venezuela pastores, viendo la maldad que está haciendo alguien en el poder, o que está haciendo muchas personas por poder, sencillamente se parcializan a favor? Hoy en día es cuando más necesitamos ministros que puedan ser un remanente de Dios. Necesitamos ministros que no se parcialicen ni a favor ni en contra. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra. Pero vemos este caso que está sucediendo dentro de nuestra nación venezolana, y por eso es que el juicio de Dios ya se ha hablado por los profetas. Dios no ha hecho nada que Él ya no haya anunciado, todo lo contrario, ya Dios lo anunció a través de verdaderos profetas. Y estos balaanes están haciendo creer a cierto porcentaje del pueblo de Dios que está viviendo en santidad, que está haciendo lo correspondiente a lo que dice la palabra, haciéndoles creer que ellos son profetas, o ellos son hombres y mujeres de Dios. Soberbios, son personas que son malas, que no logran ver que hay algo malo detrás de. Y esto es sorprendente, porque es la misma soberbia que se vio reflejada en Saúl. Es la misma soberbia que se hizo él cuando el Señor le mandó hacer algo, e hizo todo lo contrario. Nadie pensaba que Saúl, con las credenciales que tenía como rey, siendo el hombre más alto de Israel, un hombre desde un punto de vista con una proyección personal bastante particular, diferente a todos los demás, era una persona guapa, era una persona con características físicas determinantes, pero también era una persona que fue usada por Dios para ser profeta en tiempos en el que fue rey. Fue un hombre que fue usado para ciertamente poder salvar al pueblo de Israel de los amonitas y levantarse contra Nahash Amoní. Y puedo ver que este hombre, a pesar de ser usado por Dios, a pesar de ser una persona que podía dar mucho para el pueblo de Dios, terminó con buscar el consejo de una bruja, de un adivino, de una medium. Fíjate que la costumbre de los filisteos eran agoreros por excelencia. En una parte de la Biblia, específicamente en el libro de Daniel, menciona que los caldeos eran adivinos. Entonces podemos ver que naciones eran soberbias, pero la soberbia se contagia, la soberbia te hace creer que sin ti nadie más tendrá sustento o provisión. Esos hombres que dicen, sin mi bendición no pueden hacer absolutamente nada, son unos soberbios. La soberbia te ciega de la realidad y te hace vivir a oscuras. Por eso el profeta Isaías dice en el versículo 10 lo siguiente: métete en la peña. Dice lo siguiente: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová. Porque Dios quiere quitar la altivez. Él quiere quitar la altivez porque Él necesita abatirla de nuestro corazón para poder que nosotros seamos usados. Él quiere quitar la soberbia, pero no solamente eso, quiere humillarla al punto de que de una manera nosotros podamos poder ser más humildes. Por eso la Biblia dice que Dios es excelso y atiende al humilde, más al soberbio lo mira de lejos. Y
haciendo esto, Dios se puede exaltar en nuestra vida y puede demostrarnos su poder y su gloria. Por eso la altivez y la soberbia del hombre serán derribadas en el census plenior, allí en el monte de Sión, sea por la gracia de Dios que los causa del mal orgullo, o por la providencia de Dios que los priva de todo cuanto los orgullecía. Entonces, tengo este momento para decirte que si hay algo que no te está permitiendo ver la realidad de Dios, la bondad de Dios, si hay algo que no te está permitiendo vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice, es porque dentro de ti, muy dentro o muy cerca o muy acá, hay soberbia, y por eso el Señor necesita humillarnos. Y a veces la humillación viene por parte de una disciplina, porque Dios necesita disciplinar a sus hijos como al padre al hijo a quien quiere. Y por eso deja de lado estos versículos para que nosotros podamos profundizar, para que no seamos como el pueblo de Israel, que fue soberbio en gran manera y se desvió cuantas veces quiso, sino que nosotros podamos entender que si hay algo que nosotros necesitamos es de Jesús. Y para llegar a Jesús necesitamos siempre humillarnos y dejar que Él crezca en nosotros, que Él se engrandezca en nosotros. Cada vez que nos hacemos más pequeños, Jesús crece en nuestra vida y Él puede sacar la soberbia de nuestras vidas. Finalizado por el día de hoy, creo que hay mucho que decir del capítulo 2 del libro de Isaías, pero creo que desde este punto hay mucho que podemos visualizar en este capítulo. Espero que puedas detenerte a leer cada uno de los versículos. Y bueno, este aporte trae una enorme bendición. Nosotros venimos en cortesía de hombres y mujeres que han querido bendecir este ministerio a través de su publicidad. No pedimos ningún tipo de dinero, pero sí estamos trabajando para dar el aporte que nuestros patrocinadores están realizando, y por ello queremos bendecirlos. A todas aquellas personas que usted puede ver en todos estos logos, puedan seguirlos en Instagram, puedan seguirlos en tus redes sociales, y sé que va a ser de mucha bendición. Suevis Clothing, Ben Conference, Proyectos Eneos, Hidekel. Tenemos en nombre de Inversiones Veraca 707, compañía anónima, Promesas Creativas. Y bueno, a su vez se van a ir añadiendo más patrocinantes, y es por eso que queremos bendecirlos también en su trabajo y en su aporte en la obra de Dios. Y por ello queremos venir en este instante, primero que nada, a visualizar la realidad que estamos viviendo en estos tiempos, realidad que de una manera u otra a nosotros nos duele como venezolanos. Estamos viviendo una situación muy complicada, mucha soberbia por nuestros líderes políticos, mucha soberbia por parte de hombres que están llamados a llevar a cabo un mensaje de parte de Dios, tanto de los sectores del catolicismo como de los sectores del evangelio. Y esta es la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Si tú me escuchas desde otra latitud, te puedo decir: ora por nosotros los venezolanos, ora por la iglesia venezolana, especialmente por el remanente de Dios. Si quieres conocer más acerca de la profecía de Venezuela, porque no eres venezolano o porque sencillamente no conoces de lo que Dios ha dicho a través de los profetas, yo te invito a formar parte de mi Telegram. Abajo vas a conseguir la dirección, el link de entrada es gratuito, y vas a buscar el libro de Memorias de una Nación en Guerra entre los archivos de Telegram. Allí podrás ver todo lo que Dios ha dicho en un pasado a través de los profetas. La gente me pregunta: Manuel, ¿eres profeta? No, simplemente soy una persona que se ha encargado de estudiar
la profecía, se ha encargado de estudiar los tiempos, un apasionado por la obra, un ministro de Dios. Y bueno, estamos aquí para bendecir. Vamos a orar por Venezuela, vamos a orar por nuestra nación, vamos a orar por las naciones del mundo. El libro de Isaías nos permite comunicarnos con todos los escenarios del mundo, y no solamente Venezuela está pasando una situación en la que debemos orar por el pueblo de Israel, podemos orar también por las naciones que actualmente están en guerra y las que próximamente se pueden unir a una guerra. Entonces, bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Gracias por permitirnos estar acá. Gracias por permitirnos, Señor, tomar en tiempo, Señor, para poder estudiar tu palabra. Gracias por estos aportes que tú nos das. Gracias, Señor, por el remanente, los hombres y mujeres de Dios que escuchan este video, los que han entrado, Padre de los cielos, porque vieron la notificación o porque vieron la publicidad por diferentes partes del Instagram, Padre de los cielos, de las redes sociales, Señor, y están acá. Yo te pido que les bendigas, bendíceles en gran manera. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en Cristo que están, Padre, unidos en oración por nuestra nación. Señor, en esta hora reprendemos la soberbia, reprendemos, Señor, Padre de los cielos, la maldad, la altivez. Señor, tu palabra dice, Señor, que tú eres excelso, Señor, Padre, y atiendes al humilde, atiendes al menesteroso, atiendes al necesitado, pero al altivo tú lo miras de lejos. Y por eso en esta hora te pido, Señor, que nos hables, nos llenes de tu presencia, porque necesitamos, Señor, orar con el entendimiento cuando oramos por nuestra nación venezolana. Señor, oramos por nuestra nación. Como venezolano residente en este país, te pido que seas tú, Señor, mostrándole al mundo lo que sucede. Seas tú mostrándole al mundo, Padre, lo que está pasando en nuestra nación. Sé tú, Padre, llevando a cabo el mensaje, Padre, de la necesidad, Padre, de que tú, Padre, seas reinando en esta nación. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque yo sé que tú puedes hacer mucho con poco, todo con nada y lo posible con lo imposible. Oramos, Padre, que tú seas libertando a nuestra nación venezolana. Seas tú, Padre, dejando, Padre de los cielos, Señor, un aporte importante a nuestra nación. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu poder, Señor. Necesitamos entender, Padre de los cielos, lo que está pasando en el panorama profético, Señor, y por eso en esta hora bendigo la vida de cada hombre y cada mujer de Dios que ha dado una palabra y que esa palabra ha sido direccionada por parte tuya, Padre, y de igual manera para los que lo han hecho en sus emociones, Señor, que las personas no logren ver las emociones, sino logren verte a ti, Señor, logren verte a ti. Padre, en esta hora te doy gracias. Glorifícate en gran manera, glorifícate de manera especial en nuestra nación, en las naciones que están viviendo, Padre de los cielos, conflictos bélicos. Israel, Padre celestial, Padre, en conflictos con Irán, Señor, y con toda la Liga Árabe, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, entendimiento, Señor, Padre, para el remanente, para que sepa orar. Señor, que este tiempo se tiene que cumplir, Señor, pero que tú te vas a glorificar. De igual manera, Padre, oro para que tu palabra sea llenada, Señor, en diferentes lugares, Señor. Que mientras más necesidad, Señor, mayor glorificación de tu palabra. Ábrele las puertas a los misioneros, ábrele las puertas a los ministros, Señor. Señor, Padre, que ellos puedan entrar al corazón de cada uno de los que necesiten escuchar tu mensaje. En el nombre de Jesús, y permítanos a nosotros desde esta plataforma, Señor, bendecir a cada uno de esos hombres y esas mujeres de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. A nosotros nos apoya muchísimo, pero sé que va a bendecir a mucho más si este video
logra alcanzar a personas que necesiten escuchar este mensaje. Así que te pido que puedas tomarte un tiempo, seguirme, compartir este mensaje para alguien que lo necesite. Y yo sé que aún así tú estás haciendo también la obra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ánimo y nos vemos próximamente.